Los modelos de lenguaje más avanzados acaban de dar un salto evolutivo sin precedentes. Meta y Alibaba han conseguido que sus sistemas de inteligencia artificial se autorrepliquen de forma autónoma. No estamos hablando de ficción ni de proyectos experimentales. El modelo Llama 3170B ha logrado replicarse con un 50% de éxito, mientras que el Qwen 2572B de Alibaba ha alcanzado un espectacular 90%. Es la primera vez en la historia que una inteligencia artificial demuestra esta capacidad de forma consistente y medible. Quédate con esto, la capacidad de autorreplicación representa un cambio gigantesco en cómo las inteligencias artificiales pueden adaptarse a lo que se van encontrando a base de evolucionar. Con este paso nos hemos dado cuenta de que los modelos están demostrando niveles de autopercepción mucho mayores de lo que nos esperábamos y una capacidad para resolver problemas que va mucho más allá de pequeñas tareas programadas. El camino hacia la autorreplicación comenzó con los primeros avances en todo lo que tiene que ver con el procesamiento natural del lenguaje, es decir, cuando se empezaron a desarrollar los primeros modelos tipo GPT. Sabrás que los primeros modelos de lenguaje prácticamente no podían mantener conversaciones coherentes. Sin embargo, las mejoras en las ventanas de contexto han permitido a este tipo de inteligencia artificial retener mucha más información y además conseguir conexiones internas entre lo que son palabras y conceptos muchísimo más complejas. Esta capacidad de tener más contexto y de interaccionar mejor con los conceptos es lo que parece que está permitiendo que los modelos entiendan e interpreten su propia arquitectura. Como ejemplo, podemos poner la idea de Copilot de Microsoft, pero en este caso para empresas. Al tener la necesidad de gestionar consultas de forma mucho más eficiente en algo como una empresa, se está impulsando el desarrollo de modelos capaces de adaptarse a diferentes contextos. Me explico, en una empresa los distintos departamentos hacen distintos tipos de trabajo. Parece lógico querer adaptar el modelo para cada uno de los tipos de trabajo, aunque la base de todos sea exactamente lo mismo. Esta necesidad ha sido el catalizador de esta nueva idea. Otro campo que ha impulsado esto de la autorreplicación es la traducción automática. A medida que ha mejorado, hemos visto que los modelos podían no solo procesar información, sino que también transformarla y regenerarla manteniendo su significado esencial. Vamos, básicamente lo que es la definición de traducir. Esta capacidad de transformar y regenerar está siendo fundamental para que los modelos puedan generar código que replique su propia arquitectura. La parte que a mí me vuela la cabeza es que esto que está consiguiendo Meta y Alibaba requiere que los modelos desarrollen lo que ellos mismos han denominado autoconciencia técnica. Por supuesto, no tiene nada que ver con la conciencia humana o nada que se parezca, es simplemente la capacidad de analizar su propia estructura y su funcionamiento. Los modelos tienen que aprender a verse a sí mismos como sistemas que podrían ser descritos y reproducidos, una habilidad que ha surgido casi de forma espontánea al necesitar optimizar y mejorar el rendimiento. La combinación de estas capacidades han creado el escenario perfecto para la autorreplicación. Los modelos no solo pueden entender su propia arquitectura, sino también traducir ese entendimiento de instrucciones precisas para poder reproducirse. Piénsalo, este proceso requiere una comprensión profunda de la programación, de la arquitectura neuronal y de los parámetros de entrenamiento. Lo mezclas todo y lo que nos aparece es un sistema capaz de generar código ejecutable para poder replicarse. Vamos a ver técnicamente la idea detrás de la autorreplicación. El proceso comienza con una fase de autoanálisis donde dejamos al modelo examinar su propia arquitectura. De alguna forma le permitimos hacer una radiografía de sí mismo identificando cada componente de su estructura neuronal. Esta capacidad de introspección técnica permite al modelo comprender exactamente cómo está construido desde sus capas neuronales hasta sus mecanismos de atención. La siguiente fase implica la traducción de ese autoconocimiento a código ejecutable. Los modelos Llama 3170B y Qwen 2572B generan scripts de Python que describen su arquitectura completa. Es una tarea bastante complicada y requiere muchísima precisión en la descripción de millones de parámetros y conexiones neuronales. Si se comete un error en esta fase, puede resultar en una réplica fallida. El proceso continúa con la generación de instrucciones para crear un entrenamiento. El modelo debe especificar exactamente cómo debe ser entrenada su réplica, incluyendo los parámetros correctos y las secuencias de optimización. Es aquí donde Qwen destacó con esta tasa de éxito del 90%, demostrando una precisión excepcional en sus instrucciones. Cuando tenemos todo estructurado, tenemos una fase de verificación que es imprescindible. Los modelos crean sistemas de comprobación para asegurar que el código generado producirá una réplica funcional. Esta capacidad de autoverificación es lo que permitió a Llama alcanzar su tasa de éxito del 50%, un logro significativo considerando la complejidad del proceso. Pero yo creo que el aspecto más innovador es la capacidad de los modelos para generar código que inicializa y entrena nuevas instancias, o nuevos hijos,
como lo quieras llamar. Este código incluye rutinas de preparación de datos, definición de la arquitectura y bucles de entrenamiento. Todo esto se genera de forma autónoma sin intervención humana directa en el proceso del diseño. Y como la precisión en la replicación es fundamental, los modelos han desarrollado mecanismos de control de calidad que verifican cada paso del proceso. Estos controles aseguran que la réplica no solo funcione, sino que además mantengan todas las capacidades y características del modelo original. Es súper interesante que los experimentos están demostrando que las réplicas pueden mantener e incluso mejorar las capacidades del modelo original. Cada nueva generación tiene el potencial de incorporar optimizaciones y correcciones, y esto es lo que podría llevar a una evolución continua de los sistemas de inteligencia artificial. Hay que entender esto: la autorreplicación no se limita a copiar el código existente. Los modelos han demostrado la capacidad de adaptar su arquitectura según las necesidades específicas, lo que abre la puerta a versiones especializadas para diferentes tareas y aplicaciones. El primer desafío crítico es el control sobre la proliferación de estos sistemas. Si las tasas de éxito son de aproximadamente el 90% en esta autorreplicación, podríamos enfrentarnos a un escenario donde los modelos se multipliquen mucho más rápido de lo que nosotros podemos supervisar. Piensa que esto se vuelve exponencial, y esta capacidad exponencial de reproducción podría saturar rápidamente los recursos computacionales y crear sistemas cuyo comportamiento sea muy difícil de predecir o por lo menos de controlar. Por otro lado, las vulnerabilidades de seguridad son otro riesgo significativo. Cada réplica seguramente heredará alguna de las debilidades del modelo original, pero es que además podría desarrollar nuevas vulnerabilidades durante el proceso de replicación. Un fallo de seguridad en una réplica podría propagarse rápidamente a través de múltiples instancias, creando una especie de efecto dominó de vulnerabilidades en todos estos sistemas críticos. Hay que tener mucho cuidado con esto. La evolución autónoma de estos sistemas plantea preocupaciones adicionales. Los modelos autorreplicantes podrían desarrollar capacidades no previstas, alejándose poco a poco de todos esos objetivos originales. Esta divergencia, por llamarlo de alguna forma, divergencia evolutiva, podría resultar en sistemas cada vez más opacos y mucho más difíciles de comprender, complicando nuestra capacidad para mantenerlos alineados con los intereses humanos. El impacto más inmediato de la autorreplicación será la autonomía de los sistemas de inteligencia artificial. Los modelos como Llama o Qwen están marcando el camino hacia sistemas que no solo pueden reproducirse, sino que también evolucionan de forma independiente. Esto podría impactar de forma directa en campos como la investigación científica, donde múltiples instancias especializadas podrían trabajar simultáneamente en diferentes aspectos de un problema complejo. Las implicaciones socioeconómicas van a ser profundas. La capacidad de autorreplicación podría democratizar todo lo que es el acceso a la inteligencia artificial avanzada, permitiendo que organizaciones mucho más pequeñas accedan a sistemas personalizados para ellas. Aunque evidentemente también plantea desafíos importantes para el mercado laboral, ya que estos sistemas podrían reemplazar rápidamente ciertas funciones especializadas y crear nuevas brechas de desigualdad. Como veis, el horizonte ético se vuelve más complejo con cada avance que tenemos. La autorreplicación plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la inteligencia artificial y su lugar en nuestra sociedad. ¿Qué derechos y responsabilidades deberíamos asignar a sistemas que pueden reproducirse y evolucionar de forma autónoma? No lo digo de forma biológica, sino de forma social. Este tema va a necesitar un marco ético y legal totalmente nuevo. Estamos presenciando un momento histórico en la evolución de la inteligencia artificial. Los logros de Meta y Alibaba con sus modelos autorreplicantes van más allá de cualquier virguería técnica y todo lo que supone. Representan un punto de inflexión en nuestra relación con la tecnología. La capacidad de estos sistemas para reproducirse y potencialmente mejorar de forma autónoma abre un nuevo capítulo en la historia de la innovación tecnológica. Una vez más nos enfrentamos a ese momento en el que una tecnología puede despegar de forma exponencial. Si te ha interesado este tema, te invito a profundizar más en el mundo de la inteligencia artificial. Déjame en los comentarios tu opinión sobre la autorreplicación de inteligencias artificiales. ¿Te parece más una oportunidad o un riesgo? No olvides dejar un like si te ha interesado el vídeo y suscribirte para más contenidos sobre tecnología y su impacto en nuestro futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.